cómo habrá sido nuestro país. Esa es una de las cosas un vacío de los que yo he visto acá, ¿no? Los colombianos no conocemos la historia. Vamos a ver tres escenarios, uno en el contexto desde esta perspectiva latinoamericana, porque realmente es algo que sucede en el Cono Sur. Vamos a ver una cuestión, un fenómeno que se da, o una consecuencia que se da a nivel de México, a nivel de Colombia, y caso puntual en Brasil. ¿Cómo va a ser la dinámica? Voy a hacer una presentación general y al final vamos a tener tres preguntas. Vamos a hacer rondas. Cada uno va a responder la primera ronda de preguntas, luego la segunda ronda de preguntas y la tercera ronda de preguntas. Vamos a tener aproximadamente entre 2, 3 minutos para cada respuesta. Y en función de eso, al final se hará un ensayo de 8 o 10 cuartillas, retroalimentando los tres ejes latinoamericanos, y eventualmente tendremos más invitados por parte de México que exploran diferentes elementos desde la potencialidad teórica, esa correlación entre lo teórico y ejercicios puntuales de desarrollo urbano, en temas de agua, movilidad, violencia, clima, entre otros, ¿vale? Vamos a empezar. Este texto es de Azuela y Herrera y hablan sobre la propiedad y las expropiaciones que se han dado, ¿no? Él le da por título la propiedad que no se discute, jueces y expropiaciones en la Ciudad de México. En primer lugar, examina el papel que tienen los jueces en los conflictos de expropiación en un contexto urbano, destaca esa tensión que hay de las expectativas desde un enfoque neoconstitucionalista que exige a los jueces no solo aplicar la ley, sino que hay detrás de aplicar la ley. Y también explora las complicaciones por la falta de criterios para indemnizar a estas expropiaciones. Aquí en México se da mucho este fenómeno, pero la idea es que ustedes vayan relacionando de aquí en adelante, porque así van a ser las preguntas, cómo sería esto en el contexto colombiano. El primer tema son estas expropiaciones urbanas en México, que para reforma constitucional del 94, que buscaba, por un lado, modernizar y fortalecer esa protección de la propiedad. Han generado tensiones cuando se expropia terrenos en las periferias para beneficiar familias de escasos recursos y han generado conflictos entre el Estado y los propietarios de la tierra. Aquí en México se da esto a partir de un elemento que son los ejidos, que son estas zonas destinadas específicamente para personas en contextos rurales que se dedican a producir la tierra. Pero entonces se da esa lotificación que no es muy diferente a lo que pasa en Bogotá, en las periferias, pero aquí literalmente los expropian en zonas de extracción de suelo. Entonces, se da una modificación donde los ciudadanos pueden solicitar compensaciones, o sea, indemnizar por esa expropiación que le dan, cuando los derechos son vulnerados, dando cumplimiento a las sentencias de amparo. Hay un impacto, ya que queda limitado este elemento generando un vacío legal. Y como consecuencia hay una acumulación de sentencias desfavorables para el gobierno. Entonces, todo esto al final, si ustedes se dan cuenta, es lo que pasa detrás de un proyecto de desarrollo urbano. Aquí la importancia que tiene el papel de los jueces. En el caso mexicano, la Suprema Corte de la Nación, pues tiene que enfrentar muchos casos que ponen o que dejan en evidencia la capacidad que tienen para equilibrar ese interés público en la protección de la propiedad. Entonces buscan, entre comillas, garantizar un equilibrio de interés público entre los derechos de la propiedad. Entonces, hay una responsabilidad judicial, hay tensión entre los derechos, hay una percepción pública y hay una evolución del rol judicial. Esto sería el papel que tienen los jueces, o sea, todo lo que tienen que hacer detrás de. Si nos remontamos un poco al contexto histórico, ¿cómo habrá sido nuestro país? Esa es una de las cosas un vacío de los que yo he visto acá, ¿no? Los colombianos no conocemos la historia. Entonces, el origen de la expropiación primero se remonta a la Revolución Mexicana, donde se buscó redistribuir la tierra y los recursos para atender esas demandas sociales y económicas. En Cuernavaca, que es lo más cercano que he ido, hay muchísimas haciendas que ahora son como museos, ¿no? A partir de esta revolución quitaron eso y se lo dieron al pueblo, ¿no? Entonces, cuando hemos visto eso en Colombia, creo que nunca. Luego viene la Constitución del 17 que estableció el marco legal para esas expropiaciones, donde se le reconoce el derecho del Estado a expropiar a causa de una utilidad pública, que era lo que les mencionaba que empezó con los zapatistas, era todos los asentados, bye. Bueno, los orígenes de las expropiaciones en México. Estos conflictos se intensifican cuando las comunidades afectadas perciben que las expropiaciones son injustas o desproporcionadas. La resistencia social ha sido ese factor clave en muchos de estos conflictos donde todo lleva a protestas. Entonces, los jueces no solo tienen que aplicar la ley, sino que también deben gestionar las tensiones políticas y sociales que acompañan estos proyectos de gran escala. En un caso particular de Atenco, en el 2001, el gobierno de Vicente Fox, un expresidente, propuso un megaproyecto, que es la construcción del nuevo aeropuerto en la zona del lago de Texcoco, que queda aquí. Eso afectó a varios ejidos, es decir, a varios de estas zonas rurales. En Colombia no existen los ejidos o no existe esa catalogación. Y Atenco fue el más afectado a partir de este megaproyecto, porque pues todo lo que implicaría un desarrollo de un megaproyecto es que uno,
para mí da un proceso de gentrificación, es decir, se desplaza a esa comunidad. ¿Y a dónde la vamos a llevar? Pues le pagamos 3 pesitos y ya. Entonces, cuando los ejidarios dicen, no, esto no es lo justo, pues va la protesta, van los procesos legales, va el abogado y van los jueces y todo lo que mencioné anteriormente. Regularmente, ¿quién desarrolla un megaproyecto? A ver, muchachos. El Estado dice, El Estado lo diseña. eso dice. Normalmente no lo plantea la gestión. Pero el que lo diseña, pues una constructora, claro, puede ser un arquitecto, es una constructora. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿para qué vemos todo este recuento y todo esto? Pues justamente porque necesitan saber esto al momento de poder diseñar y planear cosas para que los contraten, que sean cosas lógicas y que vayan al punto. Hay una movilización social que se convirtió en un símbolo de resistencia donde los ejidatarios interpusieron esos juicios de amparo. Sin embargo, este proyecto se suspendió y no siguió, ¿no? Porque esto funcionó, todos estos juicios de amparo y las protestas. Tuvo implicaciones políticas, sociales y legales. Una es la crisis de legitimidad del Estado, porque el gobierno no puede justificar esa expropiación. Dos, las reacciones del gobierno, hubo un desalojo violento en el 2006, donde, pues como pueden observar, hay violación a los derechos humanos. Hay un impacto en la política local de polarización en la región. En cuanto a lo social, bueno, hay conciencia social y movilización a partir de protestas, hay activistas y hay un legado cultural. Aquí en México se da mucho esto, ¿no? Estas cuestiones de las protestas y de los grupos de activistas. ¿Cuáles son las consecuencias legales? Los litigios y los amparos y las reformas y cambios normativos. Otro caso que se llevó a cabo durante el gobierno de Peña Nieto, el expresidente de México del 2012 al 2018, que fue en Paraje de San Juan. Desde aquí ustedes pueden ver de repente la población, los ejidatarios y luego cómo vienen las nuevas obras, ¿no? Viene el nuevo poder a desarrollar sus proyectos, ¿no? Este conflicto se centró en la expropiación de las tierras para la construcción de un megaproyecto de infraestructura en el estado. Es decir, en el estado sería como un anillo anexo a la ciudad de Bogotá, que sería Soacha, Chía y todo esto. Aquí todo es tan pegado que esa parte se llamaría estado. Entonces, estos habitantes de Paraje de San Juan se opusieron a la expropiación dentro de esta lógica que el proyecto no cumplía con esos criterios de utilidad pública y no correspondía a las indemnizaciones que ofrecían, ¿no? Era muy poco lo que les estaban dando. Entonces hay una resistencia de la comunidad que llevó a un prolongado proceso legal y a la atención mediática sobre esto. Implicaciones políticas, nuevamente hay una crisis del Estado, reacción del gobierno, impactos en la política local. En la cuestión social, nuevamente esa conciencia, grupos de activistas, legado cultural. Y las consecuencias legales siguen siendo los litigios y las reformas. Por último, está el caso del Encino, eso es aquí en la ciudad, hacia Santa Fe, y en el 2000 fue expropiado por la jefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, con el propósito de abrir una gran vía, y le dicen vialidad, para dar continuidad a las avenidas Vasco de Quiroga y esta vía de acá. ¿No? Se propuso la expropiación de tierras para un desarrollo urbano en una zona rural, lo que generó un rechazo por parte de los propietarios. Estos afectados argumentaron que esta expropiación no era necesaria y que existían otras alternativas por donde llevar esas vialidades que no afectaran la pérdida de su tierra. Y este conflicto resaltó la falta de transparencia en los procesos de expropiación. Nuevamente, el desarrollo del conflicto, se hicieron muchos juicios de amparo por parte de los propietarios, diciendo que esta expropiación era arbitraria. En el desarrollo de nuevas estrategias de urbanismo se han propuesto más enfoques que consideran no solo una necesidad de esa infraestructura, sino también cómo se integra y cómo sería el impacto ambiental de los proyectos, que aquí nuevamente yo lo que veo es que no se considera el impacto ambiental. Y no solo deberíamos decir que el tema de la cuestión ambiental y el cambio climático es el tema de moda, sino que son, para ver unas consecuencias ambientales se necesita de series temporales, es decir, necesitamos ver su evolución en el tiempo. Y en un tiempo no de 5 años, sino más de 20 años. Entonces, al final, lo que está sucediendo hoy en día son las consecuencias de hace 20 años de estas decisiones de desarrollo y de planeación. Finalmente, las decisiones judiciales, los tribunales se vieron involucrados en el caso y algunas decisiones iniciales favorecieron a los propietarios, invalidando el decreto expropiatorio. ¿Cuál sería entonces el papel de los jueces? Primero, el análisis de este rol en los procesos de expropiación. Eh, los de la Suprema Corte de Justicia juegan un papel importante en la revisión de estos decretos de expropiación. Y en casos como el de Atenco, los jueces evaluaron la justificación de los decretos y decidieron si cumplen con los criterios de la utilidad pública. Y eso ha llevado a la suspensión de diferentes proyectos o megaproyectos. Sin embargo, hay un desafío y es la capacidad del Estado para imponer su idea ante el interés público, porque ya no se les cree y las indemnizaciones son muy pocas, y aquí al final lo que siempre toman son estos juicios de amparo.
Las expectativas sobre el Poder Judicial habla de un neoconstitucionalismo, que es un enfoque contemporáneo del derecho constitucional que implica un cambio hacia una interpretación un poco más dinámica eh, sobre el valor que tiene el derecho y busca la promoción de la justicia y protección de estos derechos fundamentales. Casos como aquí, ¿alguien reconoce este personaje que está en esta imagen? ¿Ese es Andrés Manuel? Sí. Sí, ese es Andrés Joven. Manuel López Obrador, estaba joven. Resulta que aquí hubo un caso particular, y en este caso como en el Encino, Sí, qué joven. la intervención judicial fue tan controvertida que llevó al desafuero de este jefe, en ese entonces él era el jefe de gobierno. Bueno, ¿cuáles son los desafíos jurídicos? Los desafíos que enfrentan los jueces en estos casos de expropiación es analizar las justificaciones, el equilibrio de intereses y presiones políticas. Hay dilemas éticos y legales, donde vemos una dicotomía entre lo que es justicia y lo que es eficiencia, la necesidad de actuar y obligación de garantizar la transparencia y rendición de cuentas y la indemnización justa. Entonces se deben considerar el valor monetario de la propiedad y el impacto emocional de la expropiación. ¿Qué opinan de ese impacto emocional de la expropiación? ¿Cómo se podría ver en Colombia? Pues no sé, yo vivo en una zona, poca, pues hoy en día ya no es tan roja, pero pues el tema de expropiación por temas de fuerza es fuerte, pues porque el campesino le toca salir y no tiene dónde ubicarse. Hay veces que no tienen familias, digamos en Guaviare. ¿Qué tiene que hacer? Buscar, rebuscarse en pocas palabras, buscarle un colegio a los hijos, buscar empleo, que es difícil, porque pues, ellos han ido a trabajar la tierra. Bueno, yo también por parte, digamos, de lo emocional, pues mi familia es del conflicto de la calle, también es demasiado conflicto. Y también, digamos, lo que sé es que ellos no pueden volver. Digamos, o parte de mi familia que por parte del ejército, y es la hora que ellos no pueden volver. ¿Y por qué no? Porque si vuelven ya saben quién fue el que se vendió hacia el ejército. Entonces, si vuelven, pues es peligro de muerte. Entonces, Pero eso también pasa en zonas urbanas, eso tampoco es ajeno en las zonas urbanas. Cuando trabajaba en la Secretaría del Hábitat, eh, yo trabajaba particularmente para la dirección de barrios de la Secretaría del Hábitat. Y lo que hacíamos, o mi trabajo particularmente, era hacer seguimiento a contratos interadministrativos. O sea, eh, proyectos que se llevan a cabo entre varias entidades del distrito. La Secretaría del Hábitat, el INGER, la Caja de Vivienda Popular, bueno, la Caja de Vivienda, no, sí, la Caja de Vivienda Popular. Uno de esos proyectos, y lo pueden consultar, es un proyecto que existe, no sé si conocen, el Parque Ilimaní, ¿no? En el Paraíso, ¿cierto? Es un parque que queda bien arriba en Ciudad Bolívar. Ahí justamente al ladito, muy cerquita, queda el Parque Ilimaní. Y nuestro proyecto, mi trabajo en ese sentido era liquidar el proyecto que ya se había hecho, pero el siguiente proyecto era conectar la última estación del Metrocable con el Parque Ilimaní, ¿cierto? Hacer como una especie de camino, una vereda, donde iba con su sede de comercio y una pasarela comercial. ¿No? Eso se hace y eso lo hacen los arquitectos, los ingenieros. Bien. Pero cuando entramos ya al tema social, ¿qué pasa con la gente que vive ahí? Porque es que, aunque sea un terreno que tiene unas condiciones bien complicadas, y creo que queda cerca como un cuerpo de agua, una quebrada o algo así, bueno, tiene unas complicaciones en términos medioambientales y también tiene según el IDIGER, es riesgo no mitigable, ¿cierto? O sea, no hay forma de mejorar el suelo para que la gente viva, solamente pues para hacer este tipo de proyectos de carácter público, de función pública, ¿sí? Que cumpla una función de conexión, lo que sea, pero actualmente vive gente, o bueno, en su momento vivía gente. Gente que llegó por el conflicto armado de diferentes regiones del país, lo que sea. El hecho es que con el tiempo se formó casi que un barrio sobre la ladera, ¿sí? Y el problema es que, de acuerdo con la ley 388 del 97, que me imagino que han explorado un poquito sobre eso, ¿cierto? Habla sobre la función social y ecológica de la propiedad, ¿cierto? Y prima ese bien común sobre el particular. Es decir, ¿qué prima más? Unas personas que se ubicaron ahí de manera irregular o un proyecto de carácter público que va a conectar un proyecto público como el Metrocable y un proyecto público como el Parque Limaní. Evidentemente pesa más la vereda, ¿cierto? Es un caminito. Las personas que se sentaron allí desde hace, no sé, unos 20 años o lo que sea o más, hay algo que se llama la prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí? ¿Qué significa eso? La prescripción adquisitiva de dominio se contempla dentro del Código Civil colombiano, como que cuando pasa un tiempo, cuando ustedes se asientan en un lugar, ustedes adquieren la propiedad sobre la tierra, aunque sea irregular, porque tiene unas condiciones tan especiales el lugar que no permite la vida humana. Aunque ustedes se hayan asentado ahí, ustedes no pueden ser dueños de ese pedazo de tierra. No obstante, el distrito tuvo, entre comillas, cierta consideración y dijo, bueno, esta gente está aquí hace mucho tiempo, e igual tenemos que pasar. O sea, digamos, como distrito tenemos que hacer el proyecto. Un proceso de expropiación por vía administrativa, no judicial, por vía administrativa, como lo estamos viendo en el caso de México, en donde, aunque es ilegal lo que están haciendo, estar ahí, le vamos a dar una plata, como de reconocimiento. Claro, esto es una platica, no es un poquito. Que ahí es donde entra el debate que tiene la lectura.
se le debe dar algo, de hecho es una de las preguntas que se hace dentro del capítulo 9, se le debe dar algo a algún ocupante informal, considerando que ya hace parte del entorno y que necesita un lugar donde vivir, pero es ilegal. Esa es una pregunta, eso es lo que llaman un dilema ético. Lo que decidió el distrito en su momento, hace unos 3 años, algo así, fue darle una plata. Claro, unas casitas que obviamente no son en materiales definitivos, sino más bien son palos, son tejas, son tejas de zinc, y van formando sus casitas. Les dieron, yo me acuerdo más o menos, alrededor de entre 3 y 6 millones de pesos por su casa. Fin de la historia, se terminó levantando pues todo ese barrio informal, dando una plata a cada una de las personas. Al distrito eso le costó su plata, ¿no? Al final pues fueron en muchas casas, le costó, no sé, 300, 400 millones levantar todo ese barrio, que no es mucho considerando que son muchas casitas. Y hoy en día ya existe el proyecto. ¿Qué ejemplos de expropiaciones conflictivas han ocurrido en Colombia y qué pasó con ellas? Es que estaba mirando con lo del metro, que se en una empresa dijeron que construyeron 781 predios y de esos 142 fueron por medio de expropiación y usaban como motivo era la ley de 388 de 1997 que es sobre la movilidad y que pone el bien común sobre... No es de la movilidad, la Sí, ley como que están 380. poniendo en importancia lo del transporte Sí, de la sociedad sobre el propio. Y exactamente. de hecho hay una persona a la que le decían que, digamos, de sus 100 metros de su predio, le ofrecían 100 en un apartamento. Pero es que ese proyecto se hacía durante varios años, entonces en ese tiempo no va a tener dónde vivir o... Dos cosas. Uno, que se sustenta sobre una suerte de leyes. En el caso colombiano, no es el caso mexicano, evidentemente, en el colombiano es la ley 388 del 97 que derogó la ley novena del 89, ¿sí? Y consiste en la ley de desarrollo territorial. Tiene 3 pilares. El primero, que prima el bien común sobre el particular. Es decir, que hablábamos ahorita, prima más que un montón de gente, pero vivan 40 personas. Segundo, que la función, perdón, que la propiedad cumple una función ecológica y social. Es decir, que tiene ciertas responsabilidades con su entorno, ¿no? La casa no está sola, también contamina, también es de todos la propiedad. La tercera, sí, habla sobre la repartición equitativa de cargas y beneficios. Ese es el tercer principio de la ley 388. ¿Qué pasa en ese? Y el otro caso, el otro escenario que mostraste. Bueno, entonces no. Ustedes pueden tener mucho sentimiento y ustedes pueden agregarle valor comercial el que quieren a una casa. ¿De cuánto vale su casa? No sé. Yo digo que vale 500 millones, porque es que le tengo mucho cariño, es que la construyeron mis abuelos, es que es muy bonita, es que le metí 3 pisos más. La venta es como si fuera una venta obligada. Ahí lo decía en el pie de página, es una venta obligada. Le doy 100 millones, no, es que vale 500, bueno, le doy 120, ya, mi última oferta, ¿no le gustó? Pues no, de chao, ahí está la plata, si no le gustó, chao, se va. Tenemos, digamos así, la batalla casi ganada frente a las ciudades que tienen ese problema. Pues, Luego, pues, Estados Unidos y las ciudades europeas, que ahorita están, digamos, su modelo es tendiendo a densificarse, ¿no? claro, claro, ahorita el modelo es la densificación, y eso que Estados Unidos es uno de los países menos densos del mundo, ¿no? ¿Qué significa la densidad? Cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Sí, nosotros somos mucho más densos, pero no somos de los más densos. No, un país denso, por ejemplo, Taiwán, está bien, Bangladesh, la India en ciertos sectores, porque es que India es muy grande, pero India, claro, tiene miles de millones de personas como habitantes. ¿Sí? No necesariamente la densidad poblacional tiene que ver con el desarrollo, no necesariamente. Ahora, se me hace pues algo alentador que dentro de un contexto de alta densificación y alto uso, aparentemente, según lo que dice usted, de la estructura, digamos, de movilidad pública, pues está bien que, hombre, es que tenemos 70 años de atraso en la creación del metro. Estamos muy atrasados, vivimos en una época de piedras. ¿Sí? Ese es un problema. Bogotá es una ciudad no receptora, sino más bien expulsora. ¿Sí? Si se dan cuenta, ciudades receptoras, perdón, municipios, Mosquera, Funza, Chía, los periféricos, ¿sí? Muchos de ustedes, no sé, alguno de vivir en las afueras, ¿cierto? Alguno, por lo menos, uno debe pegar a esa condición. ¿Y ustedes por qué no trabajan o estudian en Mosquera? Pues porque no hay nada que hacer. Lo único que hay es casas y ya, no hay nada más. Lo que llaman ciudades dormitorios, ¿cierto? Pero lo son porque es que acá está la acción, acá están las actividades y es lo que le está pasando al campo, se está despoblando, que no hay nada que hacer, los jóvenes ya no quieren dedicarse a las actividades agrícolas. ¿Sí? Ahora, que si se desplaza gente a partir de la vía expropiación, evidentemente sí. Además, digamos que a ustedes les den 300 millones por su casa, porque se les sacaron lo máximo que pudieron por vía catastral. ¿Alcanza 300 millones para comprar algo digno en Bogotá? ¿Qué se pueden comprar con 300 millones hoy en día en Bogotá? ¿Y en qué zonas? Pero México es peor el caso. ¿Cómo es allá? ¿Cómo lo ves? Ya te doy la palabra. Bueno, aquí el costo de suelo aquí es un 40% más caro que en Colombia, por un lado. Por otro lado, esta cuestión de la vivienda social, aquí se da un fenómeno, hay muchas viviendas que están desocupadas, o sea, da una entidad que es el Infonavit, da los créditos pues subsidiados
Se toman las viviendas, pero por un tema de infraestructura, de movilidad y costos, la gente abandona esas viviendas porque sus puestos de trabajo están en la ciudad. Una vivienda que ya está vandalizada, está lejos, no tiene equipamiento, no tiene infraestructura, el costo de transporte es, dan de cuenta que un pasaje de 20.000 pesos para llegar a la mitad del trayecto y no a la ciudad. O sea, son todos los factores más allá del costo del suelo y son casas fosforitos, o sea, casas muy chiquititas que no tienen ni siquiera aislantes. O sea, tú le escuchas todo al vecino, arriba, abajo, al lado, todo, todo, todo. Y otro fenómeno importante acá son las segundas residencias, sobre todo de turismo, que se dan, por ejemplo, en Cancún, se da, en Los Cabos también se da, donde se asientan, pero la gente de dinero, construyen así sus casitas, pero pues están expuestas a otros fenómenos y elevan el costo del suelo. Pues ya que tú solicitas, digamos, el paralelo colombiano, a partir del establecimiento del decreto 555/2021, o sea, el nuevo POT, ¿cierto? Bogotá reverdece, se habilitó una puerta bastante siniestra y que obviamente le conviene a los privados, Constructora Bolívar, Colpatria, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Por qué? Después de eso se decretó, pues se estableció o entró en vigencia el decreto 949 del 2022, que reglamentó varias cosas. Primero, la reducción del espacio mínimo habitable para viviendas visibles, que ahorita es mínimo de 32 metros cuadrados para vista. Eso uno. Segundo, subieron los topes para los costos de vivienda visible. La BIT, la de interés prioritario, pasó de 90 a 110 salarios mínimos y la BIS pasó de 135, pues sí, creo que son de 135 a 175 salarios mínimos, algo así es. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Que una vivienda de interés social, ni siquiera prioritario, social, que es como la gente que más tiene capacidad económica dentro de los que menos tienen, está costando alrededor de, y ahora tomando en consideración que subir el salario mínimo, está alrededor, muy cerca de los 300 millones de pesos. Una vivienda de interés social. ¿Ah? Que se redujo el tamaño. Y que se redujo el tamaño, o sea, cada vez son más inhumanas, son casas ahí para meter gente, ya, eso no es una casa. Ahora, pónganse a pensar, alguien que accede a una vivienda de interés social o prioritaria, ¿será un CEO de una empresa multinacional? No, seguramente es la señora de la esquina que vende dulces y cigarrillos y no sé qué cosas, que hace lo del diario, ¿sí? Una persona que no paga salud, pensión, nada, y que alcanza penitas para mantener a sus 3 hijos ahí por hacer un escenario, el que sea, seguramente el menos caótico. Mantener una familia, no sé, el transporte, el uniforme de los niños, la salud, lo que sea. O sea, el día a día. ¿En qué momento la señora puede lograr, incluso sin una vivienda subsidiada, pagar parte de esos 300 millones? Nunca en su vida. Tiene que vivir 5 veces, 5 vidas para medio lograr algo. ¿Sí? En la vida que le queda no va a lograr. Entonces, ¿qué está pasando en el contexto colombiano? Que la vivienda social ya no es social. Y tengan presente que la vivienda social no está restringida a personas de bajos ingresos. Si ustedes son, digamos, en el futuro, ustedes se vuelven los multimillonarios, y ojalá, ustedes pueden hacer una vivienda de interés social. A una no, a todas las que quieran. ¿Y qué pasa? Ahorita se están construyendo vivienda de interés social en el Parque de la 93. Eso es muy extraño, ¿no? Es una vivienda de interés social para ricos. Y pues sí, o sea, digamos, no, eso es para todos, aparentemente. Digamos que la compra alguien de bajos recursos, digamos que se puede. Y si se lo pueden hacer. Digamos que lo compra una persona de bajos recursos. ¿Cuál será el problema futuro? Es que abajo no está la tienda de Doña Cosa, no, está la tienda de Ferrari, está el Carulla, está... No hay corrientazo, solamente hay restaurantes de lujo. Sí, pues muy bonito el sector, muy play. Con un salario, digamos, al mes que le vaya bien a la señora, 1.200.000, 1.300.000 que le vaya, mejor dicho, que la reviente. Alcanza a vivir en la 93 y pagar las cosas de su alrededor. Se revienta. Yo tengo una duda. Señora. En ese fenómeno no lo sabía. ¿Hay una especulación por algún otro factor para que se dé ese nuevo rubro de la vivienda de interés social en una zona de estrato alto? Sí, claro, parte de la especulación inmobiliaria que se da es la escasez de suelo, ¿sí? Y lo que hay es suelo periurbano. Entonces, las viviendas que se construyen, que siguen construyéndose, vivienda de interés social en la periferia, siguen existiendo y cada vez menos porque cada vez menos hay tierra disponible. Me refiero a municipios periurbanos, Usme, Fontibón, Engativá, Bosa, Kennedy. No, lo que pasa es que la palabra suburbio es para Bogotá, para Colombia, no aplica tanto como para países bueno, del el norte. Estado de México, por ejemplo. En el Estado de Exacto, México, que es en la más periferia. grande que Ciudad de Pero es México. que eso es un Pero eso es monstruo. impresionante. Eso es un monstruo. O sea, Bogotá es un chiste al lado de Ciudad de México y del Estado de México, ¿no? Es que eso es un monstruo. Y otro Yo fenómeno, Ay, señora, perdón, antes de que se me vaya por ahí, Tranquila. Sí, sí. el tema del decreto, era el decreto 555 de Bogotá reverdece, ¿era? sí, el decreto 555 del 2021, del 29 de diciembre particularmente. Y por decreto, además le tocó a Claudia López porque no se lo aprobó el Consejo de Estado. Y estuvo demandado Pero, en...
Ok, Señora. sí, perdón. Dentro de esa lógica de Bogotá reverdece, ¿no sería una cuestión de especulación ambiental Sí, sí, no, para definitivamente. ese Nada, punto central? El año nada, pasado, cada año, hubo un congreso, bueno, un encuentro de la Cumbre Internacional del Hábitat que se hizo, se hace en Latinoamérica, se hace en México, se hace en Argentina, bueno, en todos otros países, y la sede de Bogotá le tocó a la Javeriana. Y ahí un personaje hablaba sobre justamente esto, de que ya no hay suelo de expansión, pero sin embargo hay proyectos metropolitanos de vivienda. Sí, es el segundo fenómeno de que tú expusiste. No es que no haya suelo en la periferia, sí hay todavía suelo disponible, sobre todo en la periferia occidente y la periferia norte, ¿no? Es decir, hacia Funza, Mosquera, toda esa parte, y hacia la periferia norte, Chía, Cota, todo eso, ¿no? No es que no haya suelo disponible y sigue habiendo proyectos de desarrollo a partir de modelos no diría de proyectos de corte metropolitano, porque aunque existe el área metropolitana de Bogotá, no está en vigencia, más bien existen proyectos de la segunda categoría que dijiste sobre proyectos de lujo, ¿no? Casas de campo. Entonces es gente que tiene la plata en Bogotá y va a construir una casa muy bonita en las afueras de Chía, ¿sí? Casa que ocupa los fines de semana y entre semana pues vive en Bogotá común y corriente, viene acá a trabajar. Y es el mismo fenómeno que está pasando en Medellín, en el mismo México, lo que tú expusiste, y también procesos que están relacionados con la expropiación. Eso pasa mucho en Medellín y pasa también, y pues hay grupos reaccionarios en Ciudad de México, en donde pues no han visto que llegan gringos a comprar acá como locos en Colombia. Sobre todo en Medellín está pasando mucho eso. Y pues, ¿por qué es muy barato? Pues porque si ustedes ganan en dólares, es una moneda que vale 4 veces más que la nuestra. La nuestra está muy devaluada. Y un proyecto bonito no se vale 1.000 millones, que para ellos son $250.000, que $250.000 no es un peso para una casa en los Estados Unidos. Dicen, pues por 1.000 millones tengo una casa gigante muy bonita en una montaña. Pues sí, con esto de eso es lo que está pasando también en México. Entonces es un proceso que también genera gentrificación.